El 28 de octubre de 2024, Vinicius Jr. subió una publicación a las redes sociales que marcaría por completo su carrera. Desde ese momento, la situación tanto para el jugador como para el Real Madrid no ha sido ni mucho menos la ideal. Mientras que Vinicius menguaba en el campo, con sequías goleadoras y participaciones bochornosas, los merengues han recibido varias derrotas dolorosas de su máximo rival. No pudieron apenas competir frente al Arsenal en Champions. Y por último, para cerrar una temporada de espanto, fueron arrollados por el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes. A nivel de egos, el panorama en Chamartín también ha empeorado. Vinicius Jr. y el Real Madrid todavía no parecen clarificar su renovación. El brasileño parece querer cobrar lo mismo que Kylian Mbappé, y por si fuera poco, muchos madridistas empiezan a cansarse de él, han criticado sus gestos, declaraciones y vinculaciones con Arabia. Pero, ¿tiene todo esto alguna solución? Quédate hasta el final de este vídeo porque hoy analizaremos la caída de Vinicius Jr. ¿Estamos ante un problema de fútbol o ante uno de mentalidad? ¿Cómo Mbappé retrató a Vinicius? ¿Por qué muchos aficionados, incluidos madridistas, ya están hartos de lo que hace dentro, pero también fuera del campo? La intrahistoria entre Vinicius y Arabia. Y finalmente, cómo el crack brasileño podría resucitar su carrera futbolística este año. Así que ya sabes, pide algo de comer y ponte cómodo porque esto empieza. La temporada 2023-2024 fue de consagración para el brasileño. Tras años de mofas y críticas, el nuevo 7 del Real Madrid se consolidó como la figura principal y el jugador más decisivo. Ya no estaba Benzema, y aunque el nuevo fichaje Bellingham comenzó la temporada batiendo récords, fue Vinicius quien, tras recuperarse de una lesión, se convirtió en el líder del equipo, un jugador temido por los defensas y prácticamente imparable en el 1 contra 1. Su impacto no se limitaba a sus estadísticas, sino a una confianza y energía que eran capaces de desbordar a cualquier rival. En la liga fue clave para ganar el título con actuaciones contra el Girona o Barcelona. Su momento más destacado a nivel nacional fue el hat-trick que le marcó al Barcelona en la final de Supercopa, pero fue la Champions League donde se consagró como una superestrella mundial. Fue decisivo en cada eliminatoria, marcó el gol de la clasificación contra el Leipzig, fue imparable para el Manchester City con asistencias clave, lideró al equipo contra el Bayern de Múnich con 2 goles en la ida y siendo muy protagonista en la vuelta, y finalmente sentenció la 15ª Champions del Madrid con un gol en la final ante el Borussia Dortmund. En ese momento, Vinicius había alcanzado la cima, ganándose el respeto de todos y siendo aclamado por la afición como el heredero de Cristiano Ronaldo. Algo bastante exagerado si me preguntan. Pero al final es normal, los aficionados estaban tremendamente ilusionados ya que habían presenciado una metamorfosis sin precedentes. Aquel chaval de 18 años que llegaba de Brasil tenía regate y desborde, pero su definición era tan mala que parecía que fuera a sentenciar el resto de su talento. No solo había triunfado, sino que estaba siendo el mejor del mundo. No obstante, en el verano de 2024 se dio el peor escenario posible. Brasil fue eliminado en cuartos frente a Uruguay en un partido que Vinicius se perdió por acumulación de amarillas, y mientras al otro lado del charco, España jugó de locura y ganó la Eurocopa con Rodri, el mejor mediocampista defensivo, como MVP. Llegó octubre y horas antes el Madrid decidió no asistir a la gala del Balón de Oro tras ser informado de que Rodri Hernández era el ganador del trofeo. El club blanco calificó este galardón como injusto, una vergüenza e incluso un atraco histórico, y comenzó a sospechar que fuese un sabotaje de la UEFA. En ese momento, un problema que parecía personal se convirtió en colectivo. Quiero decir, el Madrid ya estaba jugando horrible de antes, pero todo se fue a la mierda desde entonces. Aparte de una pésima gestión deportiva tras ignorar bajas cruciales de jugadores como Kroos y Nacho, lo que generó una plantilla tácticamente desequilibrada y corta de efectivos, esta derrota en el Balón de Oro para Vinicius marcó el declive de la estrella del Madrid. Como resultado, el club ha sufrido una temporada sin títulos, humillantes derrotas ante rivales clave como el Barcelona, el Arsenal y el PSG en el Mundial de Clubes, aún con nuevos fichajes y entrenador. Dentro de la afición madridista existen dos corrientes de opinión. Por un lado, hay quienes creen que Vinicius está siendo utilizado como chivo expiatorio. Dicen que todo el equipo ha rendido por debajo de su nivel y sufre una crisis de confianza, por lo que sería injusto llenarle solo a él. Pero mientras, también hay otra perspectiva mucho más crítica y que apunta directamente a la actitud y mentalidad del jugador. Cuando Vinicius juega mal, la realidad es que su rendimiento es excepcionalmente bajo, caracterizado por una aparente falta de esfuerzo y sacrificio, una tendencia a ser demasiado individualista. Como prueba de todo esto, tenemos la final de Supercopa contra Barcelona de este año, donde se le vio fallar repetidamente en tareas defensivas y con un comportamiento que se ha repetido en otros partidos. Una posible causa de este comportamiento pueden ser las ausencias de figuras veteranas y líderes en el vestuario. En sus inicios, jugadores como Marcelo le corregían constantemente por no bajar a defender. Con la marcha de leyendas como Casemiro, Sergio Ramos y recientemente Luka Modric y Toni Kroos, el equipo la verdad es que ha perdido esos referentes que infundían respeto y podían poner los pies en la tierra a los más jóvenes. Pero tampoco es justo quitarle toda la responsabilidad al brasileño.
brasileño, ya que la mayor parte de la culpa es suya. Un jugador de élite que pretende ser el mejor jugador del mundo no se puede permitir una crisis mental de esa magnitud, y es que una de las principales críticas que ya circulan de forma recurrente entre aficionados apuntan precisamente en esa dirección. Se dice que Vini tiene problemas de mentalidad. Muchos sugieren incluso que le vendría bien la ayuda de un psicólogo deportivo para aprender a gestionar la presión y sus propias expectativas. Esta fragilidad se hace evidente en el campo, ya que su estado de ánimo es un reflejo directo del equipo. Si el equipo sufre, él también sufre, algo que antes no sucedía. De hecho, el brasileño se caracterizaba por ser la solución fácil cuando los de Ancelotti estaban contra las cuerdas. Sin embargo, ahora cuando las cosas no le salen, se frustra y deja de trabajar en la presión y el repliegue. Esta temporada lo hemos visto una y otra vez perder balones en regates fallados, hacer un esfuerzo defensivo nulo y caer constantemente en fuera de juego. Por todo ello, en mi opinión, el ejemplo a seguir es claro: Cristiano Ronaldo. A diferencia de Vinicius, no es que perdiera un Balón de Oro, sino que perdió 4 seguidos. Tuvo que ver a Messi, su máximo rival, ganar 4 Balones de Oro seguidos y aún así siguió rindiendo al máximo nivel sin que su moral se quebrara. Vini tiene a Cristiano en las paredes de su gimnasio, por lo que debería aprender de esa mentalidad de acero que se necesita para pasar de ser una estrella a una leyenda. Si ya durante todo el año las dudas sobre Vinicius han sido un murmullo creciente, con la explosión goleadora de Kylian Mbappé, estas se han convertido en un clamor ensordecedor. El francés fue fichado por Florentino para ser la figura angular del proyecto. Llegó como el mejor pagado, por encima de Vinicius, algo que por lo que parece nunca hizo mucha gracia al brasileño, pero de eso hablamos después. Quizás Mbappé no haya cumplido totalmente las expectativas de los madridistas, ya que estas tienden a ser desorbitadas, pero quiero decir, su año no ha sido ni mucho menos mal. Comenzó horrible, tocando fondo frente a Liverpool y Athletic, pero después de eso su temporada mejoró considerablemente. No digo que haya sido estratosférica, pero al menos ha sido de los pocos jugadores en dar la cara frente a equipos grandes como el City, el Atleti o el Barcelona. Además, terminó ganando la Bota de Oro. La realidad es que en apenas unos meses, Kylian no solo ha eclipsado a Vinicius en el campo, sino también en el cariño de la afición. Para entenderlo es como cuando en Toy Story Buzz Lightyear llegó a la habitación de Andy. El nuevo juguete Mbappé brillaba con luz propia y Woody, es decir Vinicius, el juguete viejo, teme perder su lugar, con el único matiz de que, a diferencia de la película, donde Andy termina disfrutando de ambos, aquí el vaquero no tiene garantizado un final feliz. Deberá decidir entre aceptar un papel secundario en Madrid o partir a Arabia para ser protagonista absoluto, algo que parecía total y absolutamente descabellado apenas un año atrás. Ahora es más que una probabilidad que nadie se atreve a describir como nula. Y es que, aparte del dinero, lo que está sucediendo fuera del campo no ayuda mucho a que Vinicius haga la labor de renovar. Un aspecto fundamental que aumenta las probabilidades de que Vinicius se vaya del Real Madrid son, por un lado, sus experiencias de abuso racial sufridas en España y, por otro, sus polémicas y gestos desacertados. En cuanto al tema racial, es claro el abuso que ha sufrido. Un informe de ESPN de hace un año documentó 16 denuncias oficiales presentadas por la Liga por insultos racistas contra él, una cifra que cada jornada va en aumento. En el césped, los del Metropolitano y Mestalla fueron los dos casos más sonados, mientras que en antena fue el momento del tertuliano Pedro Bravo cuando le dijo que dejara de hacer el mono, una expresión española que en sí no es racista, pero que usada en dicho contexto generó irritación y confusión a partes iguales. Ahora bien, la forma en que Vinicius ha afrontado estos ataques en muchas ocasiones se ha convertido en un arma de doble filo. El futbolista ya es un símbolo de la lucha contra el racismo, ha insistido en sus bailes, comunicados y orgullo por sus orígenes, algo que cuando el club gana puede pasar desapercibido o incluso ser bien visto por muchos aficionados, pero cuando el equipo pierde o el propio Vinicius se pasa de la lengua, llega a manchar su reputación. En septiembre de 2024, Vinicius tuvo una entrevista en la que dejó entrever que no entendía cómo España, un país en el que él ha tenido tantos incidentes racistas, podía ser sede del Mundial 2030, y culminó diciendo: si las cosas no evolucionan, creo que tendrían que cambiar de lugar. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como un ataque frontal a un país entero que, tras décadas de espera, por fin iba a poder acoger una Copa del Mundo que además tendría la final en el estadio de su equipo, el Bernabéu. Las palabras provocaron un fuego en las redes e incluso hicieron que el alcalde de Madrid se pronunciara en su contra. En plena crisis deportiva del Real Madrid, en mayo de 2025, Netflix estrenó el documental de Vinicius Jr., Baila Vini. Lo que en principio estaba planteado como una pieza para contar su historia personal y mostrar la lucha contra el racismo, terminó convirtiéndose en un campo de batalla mediático. Uno de los fragmentos más comentados fue el relato de un amigo cercano de Vinicius en el que contaba cómo un coche de policía les había parado por, según él, ser negros. Un día nos paró la Policía Nacional porque éramos negros dentro de un coche caro, y esto es algo
algo que para ellos no es normal. Tras la emisión de esta escena en el documental, 2 sindicatos policiales españoles reaccionaron con indignación. Según estos, aquella intervención en la que se hace referencia en el documental no fue ni mucho menos racista. Fue una acción rutinaria basada en protocolos operativos, no en prejuicios raciales, e incluso cuestionaron si realmente los agentes llegaron a detener el coche como se presenta en la escena. La polémica creció aún más con el tratamiento del caso Mestalla, donde el documental subtituló como mono cánticos que, según vídeos y testigos, eran mayoritariamente tonto, insinuando que toda la afición valencianista fue racista. Esto provocó una enorme indignación en el Valencia, tanto para aficionados como para la institución. En redes sociales se pusieron de acuerdo para realizar un boicot al documental. Lo llegaron a hacer incluso uno de los peores valorados en la historia de la web Film Affinity. Y en cuanto a la institución valencianista, esta presentó un comunicado en contra del documental exigiendo una rectificación. Hasta cuando la temporada había terminado y el club se jugaba el único título grande que le quedaba por poder ganar, Vinicius siguió acumulando episodios extradeportivos que alimentaban la polémica. Durante el Mundial de Clubes, no solo se le vio menos activo en el campo con Mbappé, sino también se le vio más activo y fiestero fuera del campo precisamente. Cuando los focos no apuntaban, se vio a un Vinicius saliendo de fiesta en medio del torneo. En la banda, durante el calentamiento, también se le vio saludar a estrellas de Estados Unidos. Y es que claramente Vinicius durante este año ha parecido estar más pendiente de aspectos ajenos al fútbol que a lo que pasa en el verde. La temporada ha sido de un jugador que el año pasado estaba a un nivel de Balón de Oro y que ahora, tan solo un año después, este 2025, ha marcado un gol más que Rodrigo Goes, el jugador más criticado del Real Madrid, algo que muestra por qué muchos madridistas ya lo tienen cruzado. Es vergonzoso ver al activista que vaya ahí, luego que se vaya con Jay-Z ahí a un club a hacer lo que ellos quieran, de repartirse el mundo y de jugar a que pintáis algo cuando sois 2 marionetas, después de hacer el ridículo que ha hecho en el campo el Vinicius Junior este. Uno de los momentos más duros para el jugador fue cuando el Madrid se descolgó de la Liga tras perder en el Bernabéu por 1-2. Vinicius hizo un partido horroroso, jugó una mala primera parte y falló además un penalti. A pesar de meter un gol, fue pitado como nunca antes se había visto por la misma afición merengue. Lo peor de todo fue su respuesta en redes sociales. Parece que solo le importó recordar que tras su gol en aquel partido igualó a Ronaldo Nazario en tantos como jugador del Madrid. A primera vista, muchos de los que solo se basen en las estadísticas dirán que los números del brasileño esta temporada no son tan malos: 11 goles y 10 asistencias en la Liga y 8 goles y 3 asistencias en Champions. Sin embargo, desde noviembre su impacto en la Liga ha sido drásticamente menor, con solo 3 goles y 4 asistencias, una cifra muy baja para un atacante titular en el Real Madrid. A esto se suma su escasa aportación en las eliminatorias cruciales de la Champions League contra Manchester City, Atlético de Madrid y Arsenal, donde solo marcó un gol en total. Su discreto rendimiento con la selección de Brasil hace que su reputación siga bajando a pasos agigantados. Solo 7 goles en 41 partidos, con una aportación nula en las competiciones. Entre las críticas de la afición, las dudas sobre su regularidad y la sensación de que ya no es intocable en el 11 titular, muchos se preguntan si su futuro debería pasar por un cambio radical en tierras árabes. La intrahistoria entre el brasileño y la tentación millonaria del Golfo es una trama que, a pesar de haber explotado en las recientes semanas, comenzó a fraguarse hace varios meses. Y es que en el verano de 2024, tras una temporada de ensueño, la Saudi Pro League puso sus ojos en el extremo del Real Madrid. A pesar del sondeo de cifras descomunales, ni por asomo, con el nivel futbolístico demostrado aquel año, con 24 años, Vinicius Junior iba a aceptar ningún tipo de oferta que no fuera a continuar con el club que le había hecho ya ser campeón de 2 Champions. Sin embargo, aquel verano se notaba tanto en el vestuario como en la grada la llegada de un fichaje galáctico que desplazaba su jerarquía como estrella absoluta: Kylian Mbappé. El francés llegó cobrando alrededor de 31 millones de euros brutos por temporada, lo que equivale a unos 15 o 16 millones netos, además de una prima de fichaje que supera los 100 millones y una serie de incentivos por rendimiento que lo situaban en la cima económica del vestuario, muy por encima de lo que cualquier otro jugador había percibido en la historia del club, mientras que Vinicius en ese momento veía cómo el nuevo fichaje se convertía en la cara visible de un proyecto y una afición a la cual le había costado años conquistar. La brecha económica, unida a la pérdida de protagonismo mediático, parece que, entre otras razones, explique la frialdad con la que trata últimamente al club. A principios de 2025, el equipo saudí estaba dispuesto a esperar el momento oportuno para lanzar una ofensiva definitiva, por lo que el Real Madrid aceleró las conversaciones para cerrar la renovación. Se filtró que había un principio de acuerdo para renovar por 2 o 3 años más allá de 2027 y semanas después se conoció que el contrato sería hasta 2030 con un salario neto de 20 millones
millones anuales, lo que le situaba por encima de Mbappé en términos fijos. Aún así, la renovación no se llegó a concretar. Muchos apuntan a que sería por un tema de timings. No sería oportuno anunciar la renovación cuando ni el equipo ni el jugador estaban en su mejor momento. Sin embargo, meses después entendimos que no era tal cual así. En varias declaraciones de esta temporada, las más recordadas en Champions y el Mundial de Clubes, Vinicius contestó de forma cortante aunque positiva ante la renovación con frases como "espero renovar lo antes posible" o también "ojalá pueda seguir aquí por muchos años", aunque unas palabras del presidente son mucho más reveladoras que todo esto. Florentino dijo en el Mundial de Clubes: "En las renovaciones manda poco el presidente", insinuando que la obstrucción a la renovación era por parte de Vinicius y no por parte del club. Y es que viendo filtraciones como las de The Athletic, podemos llegar a la conclusión de que la operación está en stand-by debido a que Vinicius y su entorno pedirían cifras de unos 30 millones de euros netos, algo que el club no parece estar dispuesto a acceder. Por eso el tema de que Florentino hablase y declarase que es un tema del jugador y no del presidente. Pero en resumidas cuentas podemos decir que la oferta de Arabia este verano tampoco ha terminado de funcionar, aunque siguen enfocados en su visión a medio plazo con el Mundial 2034 como horizonte central. Y seguro que, renueve o no Vinicius, seguirán intentando llenar su liga de estrellas. En síntesis, Vinicius Jr. está en uno de los momentos más bajos de su carrera y la comparación con otros extremos rivales como Lamine Yamal o Rafinha, los cuales optan a ganar el Balón de Oro, solo acentúa su caída. La llegada de Xabi Alonso al banquillo abre un nuevo capítulo, aunque todavía con la duda de que el brasileño pueda renacer futbolísticamente. La verdad es que Vinicius debe asimilar que nunca será como Kylian Mbappé. Incluso en una temporada sin títulos, el francés superó los 40 goles, demostrando un instinto letal que no se aprende. Hay jugadores con magia como Benzema o Zidane y a otros a los que se le caen los goles, como Cristiano Ronaldo o el propio Mbappé. Sin embargo, Vinicius a día de hoy no encaja plenamente en ninguno de estos perfiles. Su reto es entender qué tipo de futbolista es y aceptar que, si no posee esas cualidades innatas, tendrá que basar su carrera en trabajo constante, presión y sacrificio, como ya lo hace Harry Kane, quien marca más que Mbappé y aún así corre y presiona como el que más. Y no es por quererle sentenciar lo antes posible, pero si Vini quiere cambiar lo debe hacer ya, porque esta va a ser una temporada histórica. Va a haber una de las Champions más reñidas en décadas, una liga en la que el Barça de Hansi Flick va a dar mucha pelea a los blancos y un Mundial 2026 de auténtica locura. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres seguir viendo más historias de fútbol, haz clic en este vídeo que aparece ahora mismo por pantalla y dicho esto, me voy.